Dios les bendiga a todos los hermanos, amigos, ¿verdad? Familia que también en algún momento pues logran escuchar o estas cortas reflexiones. Le damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque nos permite otro día más, ¿verdad? Por su gracia, por su misericordia, nosotros estamos con vida, ¿verdad? Y los que han partido a la eternidad porque Dios así lo ha permitido. Es el tiempo de Dios para cada uno de nosotros. Y nosotros no podemos detener el tiempo, no podemos hacer muchas cosas por nuestros propios medios. Y con esto, pues, aprovechando lo que estoy diciendo en este momento, nosotros no podemos decretar nada. Nosotros no podemos declarar cosas a nuestro favor, ¿verdad? Como estoy utilizando estos dos términos, de esto se trata esta reflexión. Estamos habituados, hermanos, y sé que algunos tendrán curiosidad o se sorprenderán de esta reflexión o esta enseñanza que voy a dar esta mañana. Eh, Hermanos, muchas veces por ignorancia nosotros hacemos cosas dentro del camino del Evangelio, practicamos muchas cosas sin fundamento y es ahí donde cometemos muchos errores. Se los digo por experiencia propia, porque yo hacía muchas prácticas de toda índole en el Evangelio sin tener un fundamento bíblico en la palabra del Señor y puedo decir en parte, ¿verdad? Que los líderes en general muchas veces no consideran estas cosas y lo dejan pasar y vienen muchas cosas extrañas, ¿verdad? Muchas prácticas extrañas, muchas doctrinas extrañas de otros lados. Muchas veces no se nos preparan para este tipo de situaciones, perdón. Entonces creo yo, hermanos, que cada cristiano, hermanos, es responsable, ¿verdad? De cómo guiar su vida en el camino de Dios, en el camino del Evangelio, escudriñando la Biblia, entendiendo la Biblia. No nos vayamos por el montón. Estamos habituados a hacer las cosas que hacemos, a practicar las cosas que practicamos, porque lo hemos visto de otros lados, porque lo vemos de gente que uno dice, este hermano tiene mucho conocimiento, este hermano tiene el poder de Dios. Y hermanos, hacemos prácticas que no son debidas. Así que no nos vayamos por la imagen, por las apariencias de las personas que nos han enseñado esto o por lo que hacen el montón de personas. No, esto nos va a llevar a muchos errores. Entonces, hermanos, ¿será que se puede pedir, hermanos, y esperar? O mejor, decretar, decretar. ¿Qué es lo que dice usted, hermano? Generalmente, ¿cómo podemos en un restaurante? En un restaurante eh, pedimos, bueno, por favor, eh, necesito un café, quiero un pan con jamón, ¿verdad? Si usted se da cuenta, estamos utilizando un tipo de etiqueta, ¿verdad? Utilizando la palabra, como dicen algunos, la palabra mágica, ¿verdad? Pero no es así, ¿verdad? Por favor. Si usted se da cuenta, automáticamente hasta en el mundo se practica esto. Pedir las cosas con un por favor, una molestia, una súplica. Dese cuenta lo que estoy diciendo. Ahora, cuando estamos en un restaurante, pedimos así, mira, me da por favor una taza de café y un pan con jamón. Ahora, démosle vuelta. ¿Cómo lo piensa usted? ¿Qué pasa si yo en vez de decir me da un café, por favor, digo, decreto un café y un pan con jamón en este momento? Dese cuenta la forma con que lo está pidiendo, ¿verdad? Y obviamente el mesero o los que estén encargados ahí se van a sentir muy incómodos y les va a molestar la manera con que usted está solicitando las cosas, porque usted lo está tomando como un decreto y dirán, ¿y este quién es? ¿Y este quién se cree? Pero bueno, mire, hasta el mismo personaje de la Biblia que escribió este canto o esta oración o este salmo, mejor dicho, el Salmo 41, usted lo puede buscar ahí, dice, mire, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Vemos tres cosas ahí. Cuando dice pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor, tres cosas.
obedecer con mucha paciencia. Significa que Dios me dice, tenés que saber esperar. Y eso es obedecer. Y lo otro es pedir. Y de último, esperar. Ahora, ¿cuántos hemos escuchado, hermanos, en las iglesias, en las congregaciones, en nuestras casas, incluso, ¿verdad? Yo decreto que todo lo que diga va a suceder. Decreto esto, decreto prosperidad, decreto que no tendré enfermedades, y ya ve. Decreto que el hambre desaparezca, y ya ve. Que no haya terremotos, decreto ganar el año, decreto que todos nuestros deseos se concedan, decreto prosperidad, decreto todas tus finanzas. Miren, todo esto es confesión positiva. Sé que con esto he de tener una lista de enemistades o personas en desacuerdo conmigo, pero le quiero hablar de la palabra de Dios, no de mi pensamiento. Yo puedo dar mi opinión, y es probable que con mi opinión yo esté de acuerdo con usted. Pero yo no voy a dar mi opinión, sino voy a decir lo que Dios dice en su palabra. Y a través de esta palabra, hermanos, usted tomará sus propias conclusiones, hará sus propias conclusiones. Entonces, ¿será bíblico decretar como cristianos? ¿Y sabe qué, hermanos? Esto de alguna manera ofende a Dios. ¿Sabe por qué? Porque le estamos quitando el lugar que Él ya tiene, que Él tiene. Y mire, hermano, no es necesidad de preguntar por qué Él lo tiene, no. Él es el creador, Él nos hizo a nosotros todas las cosas. Entonces, Él decide. Entonces, cuando nosotros decretamos, si ponemos el ejemplo de la persona que va al restaurante con el mesero, dése cuenta cómo lo estamos pidiendo. Si decretamos algo, así nos estamos comportando con Dios. Y Dios pueda que se enoje, ¿verdad? Pueda que se ofenda, pueda que se ponga triste, pero de alguna manera ofende a Dios. Entonces, hermano, pero entonces, ¿cómo pedimos a Dios? Aquí están los pasajes bíblicos que les voy a leer. Usted puede buscarlo ahí, por favor. No saque conclusiones así nada más porque ya lo tiene impregnado en su corazón. Y decir, no, así es, así es, así usted se pone en esa posición, hermano y hermana, sin leerlo en la palabra de Dios. Nos estamos convirtiendo en rebeldes, en orgullosos, que no nos sujetamos a nada ni a nadie, mucho menos a Dios. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque Dios ya tiene un plan para cada uno de nosotros, de acuerdo a cómo nosotros estamos caminando, a cómo nosotros estamos obedeciendo. Él ya tiene un plan para nosotros. Y Él ya sabe de qué tenemos necesidad antes de que abramos nuestros labios. Y Él sabe si nos lo va a dar o lo va a hacer o no. Y miren, hermanos, el que decreta, perdón lo que voy a decir, se pone en el lugar de Dios. Se está poniendo en el lugar de Dios, un lugar que no le compete. ¿Pero qué es decretar? Mire, decretar es una declaración de una persona que tiene autoridad para resolver o decidir lo que se debe hacer. Y en este caso, hablemos de un juez. Todo lo que dice el juez se hace. ¿Será? Un dogma que no se discute. Es decir, que muchas veces nosotros decretamos cosas y decimos, bueno, esto no se discute, Dios ya sabe lo que tiene que hacer. Y aunque usted no lo diga así, así lo estamos haciendo, hermano. Pero ¿qué es declaración? Es asegurar lo que ya ha hecho. Es hecho o está, o existe, dar a conocer, manifestar, proclamar. Lo único que sí podemos hacer, hermano, es proclamar. Es declarar, perdón. Y la palabra declaración es proclamar, dar a conocer lo que es Dios, lo que es Jesús para nuestras vidas. Ahí sí podemos nosotros hacer una declaración, pero no podemos decretar las cosas que hemos hablado. Entonces, pero hermano, ¿qué está diciendo? Mire, Apocalipsis 1:5. Es probable que algunos se tomen este pasaje, ¿verdad? Dice que nos hizo reyes y sacerdotes, y por supuesto que los reyes, e incluso los sacerdotes, más fácil, los reyes pueden decretar, ¿verdad? Pero miren, nos hizo reyes y sacerdotes, administradores de sus ordenanzas. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a tener la capacidad de administrar
las cosas que ya están ordenadas en su palabra, las cosas que ya están decretadas en su palabra, los estatutos que ya están escritos en su palabra. Entonces nosotros como cristianos tenemos esa autoridad de administrar, pero no podemos hacer más de lo que ya está ahí, hermanos. No podemos hacer más. Juan 14:12, de cierto digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Aquí tenemos un problema, hermanos, porque dirán, bueno, ya se dio cuenta, hermano, que el que en mí cree va a hacer cosas más grandes que las que él hizo. Ahora yo le vengo a preguntar a usted, hermano, ¿quién ha hecho cosas mayores en esos tiempos? ¿Quién? ¿Quién ha muerto? ¿Quién ha resucitado? ¿Quién ha caminado sobre las aguas? Y si ya ha pasado de esto, hermanos, en estos tiempos, no está haciendo más, sino está haciendo lo mismo. Entonces, ¿a qué se refiere que mayores cosas va a hacer esta persona que lo que hizo el Señor Jesús en esta tierra? Cuando dice, yo voy al Padre, significa esto, hermano, de que Dios, Jesús, iba a extender su reino. Por lo tanto, dejó administradores, dejó a otras personas en esta tierra. ¿Para qué? Según Marcos 16:15, id y predicad el evangelio a todo el mundo. Recuerden que Jesús nunca se extendió en todas las partes del mundo, solo en unos lugares. Por eso él tenía discípulos. ¿Para qué? Para enseñarles, para explicarles de qué se trata el reino, para que ellos mismos se extendieran. Y por eso decía, mayores cosas haréis ustedes. Entonces, por ello era necesario extenderse. A eso se refiere entonces, mayores cosas. Ahora, Juan 14:13, y todo lo que pidieres, no decretar. El Padre, al Padre, en mi nombre, yo lo voy a hacer. Ahora, Pablo, hermanos, de alguna manera podemos decir que superó a Jesús en muchas cosas. En los lugares que él predicó, Pablo viajó a muchos lugares. Mayores cosas, esas son mayores cosas. Pedro, hermanos, predicó y en un sermón se convirtieron ¿cuántos? 3,000. Entonces, hicieron lo mismo, pero la única diferencia entre una es lo que se extendió, ¿verdad? En el propósito al que ellos estaban haciendo. Ellos se extendieron más. Entonces, a eso se refiere, mayores cosas haréis. Pero no podían decretar, no podían, no tenían ningún derecho. Ahora, Santiago 4:13. Vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad. De alguna manera estamos decretando. Vamos a ir. Es un decreto. Y miren, empezamos a dar nuestra voluntad, ¿verdad? Y vamos a estar allá. Y empezamos a hacerlo así, hermanos. Y traficaremos y ganaremos y haremos muchas cosas. Hermanos, en ese momento nosotros declaramos, pero fíjense, decretamos. Pero ¿qué es lo que dice en el 15:16? En lugar de lo cual deberías decir, ¿verdad? Ahí empieza la ordenanza de Dios. En lugar de lo cual deberías, ese deber es una ordenanza, hermanos. Si Dios quiere, ahí le estamos dando lugar a Dios. Viviremos y hacemos y haremos esto. Pero ahora jactáis en vuestra soberbia. Desde el momento, hermanos, que nosotros queremos decretar y poner a Dios como en segundo plano, somos soberbios. Así lo dice. Léalo, hermano. Ahora, 1 Juan 3:22. Y todo lo que pidamos, lo recibiremos de Él. Porque, miren, guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces, todas las cosas van a depender de nuestra obediencia, de los mandamientos que nosotros guardamos y practicamos las cosas que son agradables a Él. Pero Él va a hacer las cosas según las cosas que Él desea, las cosas que Él quiere para cada uno de nosotros, no las que nosotros queramos. Nosotros podemos poner una petición. Señor, tú sabes esta enfermedad. Señor, tú sabes esta necesidad. Y empezamos a poner una lista de peticiones, pero no decretos. Aquí hay una gran diferencia.
Dígame, hermano y hermana, todas las personas que en algún momento nos habituamos, yo me habitué quizás por breve tiempo, pero muy poquito, hermanos, porque yo no estaba realmente seguro con esto, porque yo decía y me puse en el lugar de Dios. ¿Cómo se sentiría Dios que nosotros le pidamos a Dios las cosas a la fuerza? ¿Cómo se sentiría Dios? Y yo sin haber leído estos pasajes, hermano. Los que estamos habituados, hermano, a decretar, dígame cuántas cosas de esas se le cumplió. Usted va a decir, hermano, fíjese que a mí se me cumplió, fíjese que yo decreté que iba a comprar un carro, ¿verdad? O decreté que un carro venía a mi vida y me vino, hermano. Ahora yo le voy a decir algo, hermano. Las cosas no suceden solo porque nosotros lo decretamos, ¿no? De alguna u otra manera, usted participa, usted contribuye. Es probable que usted tenga un familiar, o es probable que usted trabajó, es probable que usted haya tenido un ahorro. Pero ¿sabe qué? Si Dios no hubiera querido, usted no compra, o usted no tiene ese vehículo. Si Dios no lo quiere, si Dios no se lo permite. Decrete o no decrete. Y le van a llegar cosas a su vida, decrete o no decrete. No, las cosas le van a dar a su vida por voluntad de Dios, porque así Dios lo quiere. Y miren, hermanos, 1 Juan 3:22, y todo lo que pidamos lo recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Entonces hay una condición, si guardamos, es decir, guardar y obedecer. Ahora, Miqueas 7:7, pero yo pondré mis ojos en el Señor. Y mire que dice Miqueas 7:7, y mire la palabra clave aquí, esperaré. Esperaré en el Dios de mi salvación y Dios me dirá. Salmo 135. Espero en el Señor, en Él espera mi alma y en su palabra tengo mi esperanza. Mire, solo en ese versículo, hermanos, hablamos de 3 palabras claves y son la misma. Espero, espera y esperanza. No dice decreto en el Señor, no dice decreta mi alma y no dice en su palabra tengo mis decretos. No, por favor, hermano, piénselo bien. Ahora, Oseas 12:6. Y tú vuelve a tu Dios. Aquí nos habla a nosotros, hermanos, a todos. Y tú vuelve a tu Dios, practica la misericordia y la justicia y espera siempre en tu Dios. ¿Qué tan justos estamos siendo, hermanos, con Dios? ¿Qué tan misericordiosos somos, hermanos? A ver, pensemos un poco. Hay condiciones, hermanos. Hay condiciones de Dios para con nosotros. Y espera, dice, siempre en tu Dios. Oseas 12:6. Salmo 41, que es el pasaje que vimos, solo que en otra versión. Al Señor esperé pacientemente. Esperar significa tener paciencia. Hay gente que está ahí esperando, pero con mucha impaciencia. No están convencidos de que Dios es el que manda las cosas, el que Dios hace las cosas. Por eso, esperar con paciencia. El segundo término, la paciencia. Y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Se inclinó Dios y oyó mi decreto? No, mi clamor. Tenemos que suplicar, tenemos que rogar. No, que yo decreto que esto va a suceder. Yo decreto que voy a ganar $100 mensuales. Yo decreto. Mi hermanos, no, no es así. No se confunda, por favor, no se emocione. No podemos decretar. Punto, no podemos decretar. Tenemos que saber esperar, tener paciencia en el Señor para que las cosas sucedan. Es cierto, nos debilitamos, nuestra fe desfallece cuando estamos enfermos, cuando estamos quebrados, cuando estamos aturdidos, cuando estamos violentados de muchas maneras. Pero la paciencia es importante, hermanos, que la hagamos crecer. Es un fruto, es parte del fruto del Espíritu Santo. Y eso que yo no me considero una persona demasiado paciente, hermano. Pero yo le pido al Señor, ayúdame. Y he visto cómo Dios se mueve en medio de estas circunstancias en nuestras vidas. Salmo 25:3. Ciertamente ninguno de los que esperan en ti será avergonzado. Sean avergonzados los que sin causa se rebelan. Y se recuerdan que hablamos de la palabra rebelión. Todo aquel que se rebele contra la voluntad de Dios es un rebelde. Pero miren la clave aquí.
Ciertamente ninguno de los que esperan en ti van a ser avergonzados. Ahora, ¿qué pasa, hermanos, con aquella persona, pastor, evangelista o como usted quiera llamarle, cualquier persona, con el que decreta, hermanos, y nunca se le cumple? A ver, ¿qué dicen ustedes? La Biblia dice que van a ser avergonzados. Ya que hablamos de cualquier persona que usted quiera, que usted se le ocurra. Y muchos han decretado, hermanos, y no se les cumple. Y si suceden muchas cosas, hermanos, que tenían en su corazón que se cumplieran, fue porque Dios permitió que se hiciera, no por decreto, sino porque Dios así lo dispuso en ese momento. Y estaba estipulado en la voluntad de Dios, pero también lo que Él da, también lo quita, porque muchas veces nos rebelamos. Entonces, sigamos el Salmo 62. Alma mía, espera en silencio, solamente en Dios, pues de Él viene mi esperanza. Esperar, la esperanza, la paciencia. Si nosotros sabemos esperar en Dios, hermanos, nunca vamos a ser avergonzados. Pero dígame, cuando inició la pandemia, cuando se decretó, cuando se declaró el año de no sé qué, de la remisión, el año de la abundancia, podemos decir todas esas cosas. No quiero ofender a ninguno de mis hermanos, pero estoy diciendo lo que es real. 2020, dígame, si ese final de año se cumplió eso en sus vidas. Todo lo que se decretó se cumplió, dígame. Los que tienen enfermedades, hermanos, perdonen, los que tienen enfermedades en ese momento han decretado, yo decreto que este año me sano, yo decreto que este año se nivela mi azúcar, yo decreto que este año mis salarios se aumentan, yo decreto. ¿Cuántos han decretado? Y dígame al final de cualquier año, no del 2020, que el final de este año, ¿se ha cumplido esos decretos, hermanos? Dígame, hermanos. Dígame, por favor. No seamos rebeldes, es lo que dice la palabra de Dios. No seamos rebeldes. Esperemos en Dios pacientemente. Pablo, ¿quién quitará ese aguijón de mi vida? Él sentía desesperado. ¿Y quién era Pablo, hermanos? Una persona que se sometía con Dios. Y si se permitía el decreto, él pudo haber decretado, decreto que este aguijón se quite de mi carne. Y si se pudiera quitar, inmediatamente se hubiera quitado. Pero mire cómo era Pablo. ¿Quién era Pablo? ¿Cómo se sometía Pablo? A pesar de que él buscaba a Dios, se rendía a Dios, llegaban aflicciones a su vida, él no decretó. Y si pudo haber nacido algún tipo de decreto en su vida, él no pudo, él no tenía esa autoridad, que fue lo que yo le digo. ¿Sabes qué? Bástate mi gracia, mi poder se va a manifestar, mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad, en tu enfermedad, en tu circunstancia, pero obedece, sé justo, sigue mi palabra. Pablo, hermanos. Yo no puedo, hermanos, Juan 5:30 dice, y yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. ¿Sí? Así lo dice. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Yo no puedo hacer nada por iniciativa. Y del momento que dice, no puedo hacer nada por iniciativa mía, significa que ni puedo decretar. Yo solo tengo que pedir, hermanos. Juan 12:49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, dice, sino que el Padre mismo me ha enviado, me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. O sea que Jesús también se sujetaba al Padre. Y Jesús, por autoridad, obviamente divina, por autoridad de Dios, sucedían muchas cosas, pero ya sabemos que Jesús es el mismo Dios. Deuteronomio 29:9, perdón. Ahora cumplan con cuidado, dice, las condiciones de este pacto para que prosperen. Si yo no cumplo, hermanos, las condiciones que Dios pone en mi vida,
no podemos prosperar. Hermanos, yo no voy a la iglesia, yo no oro, no soy obediente, soy rebelde todavía, hago cosas del mundo y me pongo a decretar. ¿Cómo así? Explíqueme eso. ¿Cómo es eso? Me pongo a decretar y en el nombre de Jesús, hermanos, vivimos una vida de religión. No seamos religiosos. Solo los religiosos dicen que son cristianos y nunca se congregan. Obviamente, en excepción de aquellas personas que están inmóviles y les cuesta mucho salir de su casa, se entiende, se sobreentiende, porque lo dice un salmo, aún desde sus camas, clamen, oren, glorifiquen y adoren al Señor. Pero aquellos que tienen los dos pies, las dos manos y tienen el tiempo en realidad y no se van a la iglesia, no es justo que se pongan a decretar y decretar y decretar, ni aún, aunque estemos dentro de la iglesia y cumpliendo sus mandamientos, sino todo, no podemos decretar. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Por la verdad murió Cristo. Mateo 16:19. Y a ti te daré las llaves del reino. Aquí hay unos que se agarran de este pasaje, miembros. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Usted va a decir, ya ve, hermano Luis, ya ve que sí es cierto, que sí podemos. Veamos el contexto de este pasaje. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahora yo le pregunto, ¿usted ha leído el contexto de este pasaje? De esta cita, hermano. ¿Lo hemos leído? Atar y desatar, hermanos, hace referencia a un dicho de los rabinos, ¿verdad? Que determinaba el prohibir y el permitir en la congregación algunas cosas. Y en este caso está hablando de la disciplina de la iglesia. Atar a una persona significa eso, disciplinar, desatar, quitar una disciplina. Y mire, este pasaje bíblico en Mateo se ve reflejado en Mateo 18:15 al 18. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano, pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos o más para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlo, dilo a la iglesia, y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil o el pagano, ¿verdad? El recaudador de impuestos o el publicano. En verdad les digo, miren las palabras que están utilizando acá. En verdad les digo que todo lo que ustedes aten. Entonces, ¿a qué se refiere? En verdad les digo, miren lo que está diciendo antes. En verdad les digo que todo lo que ustedes aten será atado en el cielo, todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. ¿A qué se refiere entonces? A la disciplina. Sí, vea el contexto, hermano y hermana, por favor. No solo agarre un solo versículo y ya, y empieza usted a confirmar un contexto. Sin contexto, es un pretexto, un texto. Trabalenguas, ¿verdad? Miren Proverbios 18:21. Cuando nosotros leemos este versículo, dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Se enfoca, hermanos, en el necio, aquel que golpea, aquel que lastima. Y yo utilizo mis palabras para decir cosas que ofenden a las personas. Las estoy ofendiendo, las estoy poniendo triste, las estoy afligiendo, las estoy matando. Entonces, sí hay un poder en nuestra lengua en ese sentido, pero no es un poder para decir cosas que vayan a suceder, cosas mágicas, no. Mire, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Se enfoca en el necio, en el chismoso, en el imprudente, el que habla sin escuchar. Es el poder que tiene la lengua. Usted no se ha dado cuenta, hermanos, aquel que habla y dice un chisme. ¿Qué es lo que sucedía en usted? Esa persona que dijo ese chisme, de repente uno lo menciona a otra y otra. Ese es el poder de la lengua. Provocar problemas, provocar situaciones difíciles, pero también puede provocar paz y alegría. Tienen un poder para incentivar, para motivar. Ese es el poder a que se refiere. Pero no poder extraordinario de que sucedan cosas sobrenaturales. No, a eso le compete a Dios. Terminemos. El orden correcto entonces, hermanos, para que Dios haga su voluntad, o sea, si Él quiere obedecer, pide, suplica, clama, espera. Pero primero es obedecer. Así como lo dice Deuteronomio 28:1 al 14, ¿verdad?
Todos decimos que tu granero esté bien, el pan en tu mesa, tu salito, todo está bien, pero si obedecemos y no necesidad de decretar antes de que abramos nuestros labios. Él ya sabe tu necesidad. Si te quedaron dudas, hermano, hermana, es probable que hayas escuchado algunas cosas y no le pusiste atención. Repite este video y toma los pasajes bíblicos, cómo se están interpretando, para que comprendas, hermano, los términos que hemos estado utilizando por muchísimos años y no salimos de ello. Por eso es que vivimos apagados, porque no vamos más allá de lo que Dios dice en su palabra. Nos quedamos estancados. El bendiga.